Bueno, ahora vamos a ver las propiedades del producto cruz. Así como, como teníamos propiedades del producto punto, también existen propiedades del producto cruz. Y vean, aquí las tenemos enumeradas. Por ejemplo, aquí es A cruz A es igual a 0. Es decir, si tengo un vector A y hago el producto cruz con ese mismo vector, me va a dar como resultado 0. Si tengo el vector 0 y lo multiplico vectorialmente con A, me va a dar como resultado 0. Si tengo el vector A y lo multiplico vectorialmente con el vector 0, que sus componentes, recuerden que todas son 0, pues me da 0. Y miren, aquí tenemos A punto A cruz B. A cruz B, recuerden que me da un nuevo vector. ¿Qué es lo que pasaba cuando hacíamos nuestro producto punto y teníamos vectores que fueran perpendiculares u ortogonales? Bueno, eso implicaba que el producto punto, por ejemplo, A punto B me daba igual a 0. Aquí tengo A punto, A cruz B, que es otro vector, me debe dar igual a 0. Eso implica que A cruz B, es decir, este vector es ortogonal a B. Pero bueno, también aquí tenemos B punto A cruz B igual a 0. De todas maneras, aunque cambiemos, recuerden que en el producto punto sí es válida la propiedad conmutativa. Por lo tanto, A cruz B es ortogonal a B. Entonces, simplemente eso es lo que nos indica. Y luego aquí tenemos lo que es la identidad de Lagrange, que nos dice que la magnitud del producto vectorial de A cruz B elevado al cuadrado es igual a la magnitud de A al cuadrado por la magnitud de B al cuadrado, menos el producto punto de A punto B elevado también al cuadrado. Y luego aquí tenemos en el E lo que es la propiedad anticonmutativa, que esa prácticamente la demostramos en el video anterior, en donde decíamos que cuando tenemos A cruz B no es igual a B cruz A porque cambian sus signos. Por eso me dice aquí A cruz B es igual al negativo de B cruz A. Para que sean iguales, tengo que multiplicar forzosamente uno de los dos lados por el menos, para que eso haga que se inviertan sus signos y me queden los dos iguales. Y luego, bueno, aquí tenemos ya lo que sería una multiplicación de un escalar por un vector, por otro vector. Nada más. Y bueno, aquí para que estos dos vectores sean paralelos, eso implica que A cruz B debe ser igual a 0. Y de ahí precisamente que aquí también me da igual a 0. A cruz A es igual a 0. Entonces esas son las propiedades del producto vectorial o producto cruz. Les voy a dar posteriormente unos vectores y con esos van a tener ustedes que demostrar cada una de estas propiedades. Ya saben cómo se demuestra, ¿no? Les doy los vectores y ustedes hacen estas operaciones y les debe dar el mismo resultado. De hecho, ya hicimos la demostración de este y también de este otro, ya lo hicimos ahorita en el ejemplo anterior. Entonces, pues ya nada más vamos a incluir todas, pero que demuestren ustedes que estas son correctas. Ahorita de momento podríamos agarrar la identidad de Lagrange, a ver qué es lo que sucede con esta identidad de Lagrange. Miren, vamos a poner por ejemplo aquí, tendríamos A cruz B elevado al cuadrado es igual a la magnitud de A al cuadrado por la magnitud de B al cuadrado menos A punto B, que también vamos a elevar al cuadrado. Entonces, si tengo estos elementos, ¿cómo es que lo puedo resolver? Bueno, vamos a tratar de hacer algunas operaciones. A cruz B al cuadrado es igual a la magnitud de A al cuadrado por la magnitud de B al cuadrado menos A punto B. Recordemos que tenemos una operación que nos sirve para encontrar A punto B. Y para encontrar esta operación, ¿qué es lo que se hace? Recordemos que A punto B, ¿cómo lo podemos encontrar? A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Solamente que esto, vean que está afectado por un término cuadrático. Entonces, si está afectado por este término cuadrático, es igual a la magnitud de A por la magnitud de B menos cada uno de estos elementos queda afectado por este término. Bueno, aquí tenemos este al cuadrado, también esta A, magnitud de A al cuadrado, la magnitud de B también al cuadrado, por el coseno del ángulo al cuadrado también. Entonces, vean que aquí ya tenemos términos semejantes. Podemos sacar, entonces,
un factor común, que es a al cuadrado, lo tengo en ambos términos, b al cuadrado también en ambos términos. Entonces, tanto a al cuadrado por b al cuadrado son factor común. Esto me quedaría multiplicado. Para que me dé este primer término, ya tengo a cuadrado y b al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues multiplicar por 1, ¿verdad? Y luego tengo el signo menos, ya tengo a al cuadrado, b al cuadrado. Lo que me falta es el coseno cuadrado del ángulo. Entonces, aquí lo que podríamos hacer es utilizar una identidad trigonométrica. Recordemos que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Por lo tanto, si nosotros despejamos el seno cuadrado de un ángulo, ¿cómo me quedaría? Seno cuadrado de un ángulo es igual a, del otro lado tengo 1, y este término que está sumando lo paso restando. 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Y si se dan cuenta, esto 1 menos coseno cuadrado del ángulo es lo que tenemos aquí. Entonces esto es equivalente a ¿qué? Al seno cuadrado del ángulo. Entonces tendríamos a cruz b al cuadrado es igual a la magnitud de a al cuadrado por la magnitud de b al cuadrado. En lugar de esto ponemos el seno cuadrado del ángulo. Y si se dan cuenta, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, todo está afectado por términos cuadráticos. Entonces saco raíz en ambos lados de mi igualdad y entonces me queda la magnitud de a cruz b es igual a la magnitud de a por la magnitud de b por el seno del ángulo. Entonces ya tengo esa situación. Ahora, ¿eso para qué me puede servir? Bueno, quizás si no me está diciendo absolutamente nada. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de interpretar gráficamente qué es lo que está sucediendo. Para esto, vean, tengo simplemente dos vectores. Tengo un vector A y un vector B. Entonces tengo un vector A y tengo un vector B y tengo un ángulo entre dichos vectores. Entonces, vean que este vector A lo puedo proyectar en esta dirección. Entonces, si tengo A y B y un seno del ángulo, yo podría agarrar esta parte A por el seno del ángulo. Entonces, si tengo este vector A y lo multiplico por el seno del ángulo, ¿cuál proyección me daría? ¿La proyección en Y o la proyección en X? Bueno, recordemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, si yo tengo estos elementos y voy a multiplicar A por el seno del ángulo, entonces eso quiere decir que ya tengo esta hipotenusa y el seno del ángulo. ¿Me falta el qué? El cateto opuesto. ¿Opuesto a qué? A este ángulo. Este es mi cateto opuesto. Lo que estoy encontrando aquí, entonces, cuando hago esta operación A por el seno del ángulo, es este valor, este cateto opuesto. Y aún así podemos decir, pues no me está diciendo de todas maneras nada. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Supongan ustedes que esta línea que tengo aquí la recorro hacia acá adelante. Y después esta que tengo aquí la dibujo en esta parte. Trazo paralelas a mis vectores, se están formando un paralelogramo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, si nos damos cuenta, este triángulo que tengo en esta parte es el mismo que tengo en esta otra parte. ¿Están de acuerdo? Entonces lo que puedo hacer es que este triángulo lo quito de aquí y lo pongo en este otro lado. Al ponerlo en este otro lado, mi nueva figura que se formaría es esta que voy a tener en color rojo. ¿Se forma un qué? Se forma un rectángulo, ¿verdad? Se forma un rectángulo. Y entonces, ¿cómo puedo obtener el área de este rectángulo? Vean que este vector que tenía aquí, lo único que hice fue recorrerlo. Lo recorrí aquí. Entonces, esta distancia que tengo aquí es B. ¿Conocemos esta altura?
Sí, ¿verdad? La conocemos. Es A por el seno del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando multiplicamos A por B por el seno del ángulo? Lo que estamos obteniendo en realidad es el área. El área de un rectángulo, pues más bien el área de un paralelogramo, que formaban precisamente mis vectores que tenía como base. De tal manera que aquí a partir de la identidad de Lagrange podemos obtener esto. Miren, la magnitud de A cruz B es igual a ¿qué? A el área del paralelogramo que forman mis vectores base. Así de sencillo. Entonces, cuando me pidan, encuentra A cruz B y después su magnitud, no, yo ya sé que lo que estoy haciendo es encontrar el área de un paralelogramo que forman estos dos vectores. Ahora, también puede que la pregunta me la planteen así más apantalladora y me digan, encuentre el área que forman los vectores A y B. Bueno, entonces, ¿cómo encuentro esa área? Pues simplemente lo que hago es un producto cruz, ya sé cómo hacer mi producto cruz. Una vez que tenga el producto cruz, le saco la magnitud, también ya sé que esa magnitud a través del teorema de Pitágoras lo obtengo, y ya con eso saqué el área del paralelogramo que forman los vectores. Así de sencillo. Para eso es para lo que nos sirve esa identidad de Lagrange, para encontrar este valor. Bueno, pues gracias.